Bien, estamos con Hugo Perea, jefe de estudios económicos del BBVA. Hugo, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el tema es el anuncio de Ben Bernanke de la Reserva Federal Norteamericana de que va a empezar a reducir de manera gradual a lo largo del 2014 la emisión inorgánica que hacen ellos para comprar bonos del Tesoro, que ha estado, digamos, alimentando un poco la economía. Bueno, han llegado a la conclusión de esto no va más, porque aparentemente la economía se está reactivando por sí sola, en fin, ya tendría impulso propio, y entonces van a empezar a cortar ¿cómo se puede decir? Estímulo monetario, ¿no es cierto? ¿Qué impacto va a tener esto en primer lugar? Esto lo van a hacer a lo largo de un año, en que entiendo que cada mes, esta vez van a comprar 10.000 millones de dólares menos. No sé si puedes detallar algunas características de la medida. Sí, bueno, como sabes, parte de la política monetaria en Estados Unidos ha estado caracterizada por estas compras de activos financieros. Básicamente, vamos a decirlo así, bonos hipotecarios y bonos del Tesoro americano. Entonces la idea era entrar en bonos de un poquito más largo plazo para que las tasas de interés de largo desciendan, porque cuando un bono está muy demandado, las tasas de interés tienden a descender, y esos bonos son referenciales para, por ejemplo, los créditos hipotecarios, un mercado que quieren relanzar en Estados Unidos porque genera mucho empleo, etcétera, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que este programa los beneficios ya estarían llegando a su fin, y más bien los riesgos empiezan a tomar un cariz un poquito creciente, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Que empieza a haber una burbuja en los mercados de activos, ciertas distorsiones en los precios de los activos, y terminamos teniendo otra vez algún tipo de burbuja, y ya sabemos las consecuencias que esto genera cuando estalla. Entonces, en este contexto, yo diría que el grueso del mercado ha estado entre que empezaban el recorte del estímulo monetario, este programa de compras de activos de larga escala o de gran escala, como le dicen los americanos, empezaban en diciembre o en la reunión de enero o a más tardar en marzo. Entonces estaba ahí las posibilidades. Entonces han empezado ahora, en realidad la última encuesta que se hizo en Bloomberg decía que el 34% esperaba que sea en esta reunión, el 66% restante o en enero o en marzo. Pero por ahí estaba el consenso, en algún momento tenía que empezar a recortarse, porque reitero, los riesgos de que empiecen a generarse burbujas por tanta liquidez en el sistema empezaban a tener ya un matiz algo creciente, ¿no? Entonces han empezado ya, la Reserva Federal se reúne más o menos cada 6 semanas, entonces el próximo año tienen 7 reuniones, y más o menos lo que se ha interpretado de la conferencia de prensa que dio luego de esta decisión el presidente de la Reserva Federal, Benjamin Bernanke, es que en cada una de estas reuniones van a empezar a recortar este plan de compras que era de 85.000 millones de dólares mensuales, cada vez lo van a ir reduciendo en 10.000, ¿no? Ahora han pasado de 85.000 a 75.000, se supone que la subsiguiente a 65.000, etcétera, ¿no? De acuerdo. ¿Y esto qué efectos puede tener primero en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, la idea es tratar de eliminar un poco la posibilidad de que exista burbuja de activos, ¿no? Y seguramente lo que vamos a ver es que las tasas de interés de mediano y largo plazo van a tender a subir, a incrementarse un poco, lo cual es una normalización de los niveles de tasas de interés. Nunca habíamos visto tasas de interés de bonos a 10 años tan bajas como las que hemos visto hace unos meses nomás. A principios de este año estaba en 1.60, o sea, imagínate que el gobierno de Estados Unidos puede salir a emitir deuda a 10 años y endeudarse a 1.60, pues era una locura. Ese precio estaba distorsionado, mucha liquidez en los mercados. Ahora, esto va a obligar al gobierno federal a reducir su déficit también, porque si ya no va a poder colocar bonos del Tesoro, van a tener que ajustarse ellos también, ¿o cómo? Claro, ya las medidas de ajuste fiscal en realidad se han venido dando en los 2 últimos años. Se espera que el próximo año, el 2014, el ajuste fiscal sea relativamente menor. En realidad estos 2 años, en particular el ajuste fiscal, recortes de gastos federales, despidos de empleados públicos, etcétera, más o menos han sido un freno al crecimiento económico. El próximo año va a seguir esta consolidación fiscal, pero va a generar un peso menor sobre la economía. Pero sí, obviamente lo que tú mencionas es correcto. Esto tiene que ver una coordinación entre la política fiscal y monetaria. El déficit fiscal finalmente tendrá que ser controlado, ¿no? Sí, pues. Ahora, si es que va a subir la tasa de interés en alguna medida, por ahí es que vendría el impacto. ¿Qué impacto puede haber en nuestra economía? Ese es un buen punto, porque fíjate que en general
para poder verlo en contexto, los mercados emergentes. Hablemos en general de los mercados emergentes. Lo que hemos visto en los últimos meses es que entraban muchos capitales a las economías emergentes porque hay mucha liquidez en Nueva York, en Wall Street. Los inversionistas dicen, ¿qué hago con este dinero? Bueno, veamos países de rápido crecimiento que no tienen problemas fiscales, bonos interesantes que rinden más que en Estados Unidos, vamos a estos países. Entonces veías que entraban a Chile, a Colombia, a Perú, y teníamos esta apreciación del tipo de cambio. ¿Te acuerdas la primera parte del año? Esto se va a revertir, o ya se revirtió en alguna medida, luego de que Bernanke hacia finales de mayo de este año dijera, oye, por si acaso es posible que la FED empiece a recortar el estímulo monetario. Había una corrección, y ahora que ya se implementó finalmente el recorte, ya no solamente fue un preanuncio, sino que ya finalmente se implementó, la verdad que creemos que lo que vamos a ver en los siguientes meses va a ser una diferenciación entre emergentes. Hay emergentes y hay otros emergentes. ¿A qué me refiero? Hay emergentes como Turquía, que son tremendamente dependientes, que tienen un déficit en sus cuentas externas muy grande, pero que está financiado básicamente con capitales de corto plazo. Si tú fueras inversionista, ¿no tendrías ciertas dudas sobre Turquía? Posiblemente Turquía, su moneda se vea un poquito más presionada, de hecho hoy día se ha depreciado casi 1%, igual Sudáfrica, igual la India, Brasil también hoy día depreció, pero en el caso de Perú, por ejemplo, tienes un déficit en cuenta corriente externo relativamente grande, pero las causas de ese déficit son totalmente distintas, está financiado con capitales de largo plazo. Entonces, si yo fuera inversionista en Nueva York, diría, Perú me da menos temor. Entonces, yo creo que hay una diferenciación en las economías emergentes. Hay que obviamente ir a una economía emergente es tomar algún riesgo, pero hay algunas que están un poquito más expuestas a esta disminución de los influjos de capitales. ¿Por qué están más expuestas? Porque dependen más de este tipo de financiamiento externo, ¿no? Entonces no tendríamos una presión tan grande para devaluar, digamos, el sol. No lo vemos como una posibilidad significativa. Yo creo que gran parte del ajuste ya se dio, se dio en los meses previos. Seguramente veremos alguna volatilidad, alguna noticia negativa, algún tema por ahí, pero en general, además, hay que tener en cuenta esto. El Banco Central tiene muchas herramientas para contener estos periodos de volatilidad, sobre todo un amplio colchón por el lado de las reservas internacionales, ¿no? Ahora, el crecimiento de Estados Unidos, regresando a Estados Unidos, el próximo año va a ser superior al de este año. Sí, es lo que se está esperando para el próximo año, una aceleración del crecimiento hacia un 2,6, un 2,8 está el consenso. Ha habido un descenso, en realidad desde que empezó este tercer programa de expansión monetaria, el QE3 como se le menciona, la tasa de desempleo cuando comienza este programa está alrededor del 8%, hoy día está en 7%, entonces ha habido una mejora sustancial del mercado laboral que seguramente ha estado detrás de esta decisión ya de empezar a recortar el estímulo monetario. Entonces, por un lado, Estados Unidos, todos los indicadores vienen evolucionando positivamente. Pero recortar el estímulo monetario no puede, de alguna manera, desacelerar también la economía. Exactamente, por eso es que en su mensaje Bernanke ha dicho, mira, si vemos que se nos pasa la mano, pues no nos va a temblar tampoco en detener este proceso de recorte del estímulo, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen que este programa es dependiente de la información económica, ¿no? Es altamente dependiente. Si vemos que los indicadores siguen evolucionando positivamente como lo que hemos visto en estos 2 o 3 últimos meses, vamos a seguir recortando a este ritmo, si no, podemos parar, ¿no? Entonces, de acuerdo, o sea que tenía que hacerse este recorte tarde o temprano, no podías vivir de estímulo monetario para siempre, ¿no? El resultado, en definitiva, para el Perú en general, ya no solamente de este efecto, ¿será cuál el próximo año? ¿Sí? ¿Cuánto vamos a crecer el próximo año más que este año? Nosotros esperamos que sí. Va a haber, por un lado, mejores condiciones externas. El mundo como un todo, la actividad global, nosotros estamos previendo que va a pasar de crecer un 2,9 este año a un 3,6 el próximo. Entonces, visto desde ese punto de vista más fundamental, son buenas noticias, que Estados Unidos empieza a ganar tracción y depender menos del estímulo monetario, desde un punto de vista de mediano plazo, mejor, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado va a ser un soporte por el lado de la actividad global, sobre todo con una mayor participación de las economías industrializadas, que poco a poco empiezan a recuperarse, y por otro lado vamos a tener el impulso transitorio de los sectores primarios, sobre todo minería. Muchos de estos proyectos o algunos de estos proyectos mineros están entrando en fase operativa, el famoso Toromocho, por ejemplo, que va a implicar pues un aporte de entre 15 y 18% de más producción de cobre. Entonces eso nos va a meter un empuje adicional, ¿no? Pero
Si me pides un número, como intuyo que me lo vas a pedir, te diría que podríamos estar alrededor del 5,5 el próximo año. 5,5. Sí. Bueno, pero si dinamizáramos más la infraestructura, la inversión en infraestructura, ¿no? Sacar más proyectos, más concesiones, en fin, por iniciativas privadas, que le pidan, como decía Gonzalo Prialé, a los... podríamos sacar pues casi varios tramos de la longitudinal a la vez, si es que se le dijera a la iniciativa privada, presenta todos los estudios. Claro, eso todo requiere todo un esquema de gestión, desde luego. No hay que evitar también que los proyectos salgan mal elaborados, desde luego, pero lo que tú mencionas en el fondo es correcto, ¿no? Lo que necesitamos son políticas por el lado de la oferta, que nos hagan más eficientes, más productivos, más competitivos. Infraestructura es uno de ellos, ¿no? De acuerdo. Bien, Hugo Perea, muchas gracias a ti por la invitación en la hora N. Vamos, bueno, ya nos despedimos, ¿no es cierto? Hasta mañana, gracias por su compañía, pero pueden ustedes quedarse ahora con Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Buenas noches.